Hola chicas y chicos, bienvenidas y bienvenidos de nuevo a Blip. Es un placer para mí estar de nuevo aquí con vosotros. En el tutorial de hoy vamos a seguir tratando los tiempos verbales y en este caso vamos a tratar un tiempo verbal de pasado, el past continuous. Past continuous. Como en otros casos anteriores, vamos a tener en cuenta tres aspectos fundamentales. Vamos a tener en cuenta la forma, the form, vamos a tener en cuenta el uso, the use, y vamos a tener en cuenta también las pistas, the clues. ¿Recordáis? Las pistas son esos complementos, esas expresiones que suelen aparecer en el entorno de la oración que está en un tiempo verbal determinado, pero que nos pueden dar pistas para saber de qué tiempo verbal o con qué tiempo verbal estamos trabajando e incluso podemos utilizarlas para complementar nuestras oraciones. Bien, ¿qué forma va a tener el pasado continuo? La estructura del pasado continuo va a ser muy similar a la del presente continuo. De hecho, van a compartir como una especie de estructura base que es la siguiente. Vamos a tener el verbo be más el verbo principal en ing, funcionando en este caso el verbo be como verbo auxiliar. En el caso del presente continuo, recordad que el verbo be estaba en presente, tenía tres formas, am, is o are. En este caso va a ser algo parecido, pero en pasado. Vamos a tener la forma o la forma was, were, que son las formas de pasado del verbo be. Obviamente, esta estructura verbal estaría precedida por un sujeto. Recordad que el sujeto es súper importante en inglés y quizá podamos tener complementos que pueden corresponder con las pistas que hemos mencionado anteriormente. ¿Cómo podemos hacer, aunque lo vamos a ver ahora con un ejemplo, cómo podemos hacer las preguntas con este tiempo verbal? Nosotros vamos a hacer las preguntas, puesto que el verbo be es el auxiliar, el primer verbo que nos encontramos, lo vamos a hacer por el proceso de inversión que ya hemos mencionado en algún vídeo. Con lo cual, si queremos hacer una pregunta, el verbo be pasará delante del sujeto. Y así lo vamos a marcar aquí diciendo que esto es vamos a obtener una pregunta y así obtendremos una pregunta de sí o no. Si queremos obtener otro tipo de pregunta, como también hemos mencionado en otro vídeo, recordad que tenemos dos tipos de preguntas básicas, existen otras, pero nosotros nos hemos centrado por el momento en dos, las preguntas con WH y las preguntas de sí o no. En este caso tendríamos una pregunta de sí o no. Y si queremos obtener una pregunta de contenido, una pregunta de WH, una pregunta que contenga un pronombre interrogativo, pondríamos aquí dicho pronombre interrogativo o dicha palabra de WH, donde podemos tener palabras como what, were, when, etcétera, 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 que obviamente tenga sentido con el conjunto de la oración. ¿De acuerdo? ¿Cómo haríamos su estructura en negativa? Su estructura negativa la haríamos insertando detrás del verbo be, no lo olvidéis, detrás del verbo be el adverbio de negación not, y quizá podamos obtener, lo vamos a poner aquí, si queremos contraer el verbo be con el adverbio de negación not, cosa a la que no estamos obligados. Recordad que la contracción es una cuestión de registro. Es decir, si contraemos, estamos en un registro informal, y si no contraemos, estamos en un registro formal. Pues obtendríamos la forma wasn't, y con were obtendríamos la forma, a ver, exactamente, la forma weren't. No weren't, weren't. Recordad que esta R, lo mismo que la R de A, no se pronuncia, no es are ni aren't, sino que es aren't o a. En este mismo caso no tenemos were, sino were, y su negativa sería weren't. ¿De acuerdo? Bien, pues esta sería la estructura básica. Vamos a ver un ejemplo. Imaginémonos que tenemos la siguiente estructura. They are They were talking to John. Ellos estaban hablando, le estaban hablando a John. ¿Cómo haríamos la pregunta? La pregunta la haríamos de la siguiente manera, como hemos indicado anteriormente. Mediante el proceso de inversión cogemos la forma de pasado del verbo be y la ponemos delante del sujeto, obteniendo de esta manera una pregunta de sí o no. Si quisiéramos una negación, pues lo único que tendríamos que hacer es introducir detrás el adverbio de negación not, y después, si queremos, podemos contraer y obtendríamos esta forma, la forma went. Lo mismo ocurriría con was. Por ejemplo, si tengo la oración she was studying, pues obtendríamos
Si queremos meter el adverbio de negación aquí, obtendríamos la forma wasn't, y si quisiéramos hacer una pregunta, lo que tendríamos que hacer es mover la forma was delante del sujeto. Y, como he dicho anteriormente, si queremos podemos poner un pronombre, un pronombre interrogativo, ¿sí?, delante de el sujeto, en este caso delante de la forma were, que es la que se mueve delante del sujeto. Aquí podríamos poner nuestro pronombre interrogativo, ¿de acuerdo? Bien, ¿para qué se va a usar? Vamos a pasar ahora al tema del uso. ¿Para qué se va a usar el pasado continuo? El pasado continuo lo vamos a utilizar para indicar acciones que están ocurriendo en el pasado, pero que están en progreso, ¿de acuerdo? Es muy parecido al presente continuo. Si yo en el presente continuo estoy diciendo que estoy realizando una acción en este momento, por ejemplo, I am talking to you, I am talking to you. Esto sería una acción que está ocurriendo en este momento, que está en progreso en este momento. Sin embargo, si yo cambio ese verbo be por el pasado, quiere decir que esa acción estaba en progreso en el pasado. ¿De acuerdo? Es decir, con lo cual estamos hablando de actions in progress in the past, ¿de acuerdo? Vamos a separar esto de aquí, ¿ok? Eso ha quedado claro, ¿verdad? Perfecto. ¿Qué pistas vamos a utilizar? Vamos a pasar ahora al tema de las pistas. Hemos hablado de la forma, hemos hablado del uso y ahora vamos a hablar de las pistas. ¿Qué pistas nos vamos a encontrar? Nos podemos encontrar en el entorno de esta oración que está en pasado continuo. Nos podemos encontrar que esta oración comienza con la palabra, por ejemplo, while, ¿de acuerdo? Mientras ella estaba estudiando, y la oración podría continuar, esto es un aspecto que hablaremos en otro momento, podría continuar con otra oración en pasado simple. Podemos tener también otra partícula, como por ejemplo as, que puede indicar que esta acción estaba ocurriendo de manera simultánea en el pasado junto con otra acción. Podemos tener también expresiones como o morning, all day, all night, quizá como la canción de Lionel Richie, All Night Long, ¿de acuerdo? Bien, pues con esto tenemos una idea de la estructura de la forma interrogativa, la forma negativa, el uso y las pistas que podemos tener para conjugar de una manera satisfactoria en una oración que sea, que esté bien estructurada, el pasado continuo. Espero que haya sido de utilidad y recordad que no debéis perder el hilo para poder tener una buena formación de cara a obtener vuestras titulaciones de B1 y de B2. Recordad que nos vemos en un blip.